Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video del canal Yoga Sin Fronteras. Hoy tengo un video práctico para enseñarte a hacer un agua que te va a ayudar con muchísimos temas de tu cuerpo y de tu salud, que si lo incorporas como un hábito en tu día a día te va a resultar algo muy saludable, muy preventivo y te va a evitar muchos dolores de cabeza, te va a evitar problemas físicos y también ir al médico y por supuesto tomar medicamentos. Esto va en línea con la idea de salud natural que tenemos en este canal a través de la práctica de yoga, que es muy importante prevenir, mantener el cuerpo saludable y luego lo que cada uno haga con su vida tendrá que ver con las posibilidades que tenga respecto de lo que el cuerpo le permita o no, pero intentar tener hábitos saludables es lo mejor que podemos hacer para conseguir que nuestro cuerpo funcione bien, sentirnos mejor y por supuesto llevar adelante nuestros propósitos de vida. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo puedes transformar un litro de agua en una solución que te va a ayudar a remineralizar el cuerpo y te voy a explicar cada uno de los elementos que voy a incorporar, para qué sirven, por qué los incorporo. No es simplemente mezclar 4 cosas y tomar eso, sino que cada cosa tiene un propósito y yo en este caso hago una selección muy específica con estos elementos para este tipo de preparado. Luego podés tomar algún suplemento de proteínas o lo que sea, que en otro momento, si te gusta el video, si lo comentas aquí debajo, seguramente voy a hacer un video en el que puedo hablar también de proteínas y de otro tipo de elementos que podemos incorporar al cuerpo en forma de suplemento. Pero en este caso, en una vida cotidiana, normal, común, incorporar este agua para la salud te va a resultar muy beneficioso. Desde ya, si te gusta el video, dale like, dale me gusta, compartilo, comentalo, haz algún comentario aquí debajo. Todo eso ayuda a que el canal funcione, a que estos videos circulen, ya que este es un material libre para que lo pueda ver todo el mundo y cuanto más gente lo vea, más posibilidades tendremos todos de estar saludables y de tener un medio ambiente también más saludable, por supuesto. Y por supuesto también suscríbete al canal si no estás suscrito. Recuerda que cada tanto subo una clase de yoga completa, gratis, para aquellos que están suscritos. Así que es importante suscribirse y activar las notificaciones para que te lleguen esas notificaciones de cuando está la clase disponible. Bueno, vamos con este preparado del agua para la salud. Lo que tengo primero que todo es 1 litro de agua aquí, una botella de vidrio en lo posible para que sea más higiénica, pero puedes usar el envase que quieras. Más o menos yo lo hago con 1 litro de agua, así que eso sería como la referencia para poder tener en cuenta. El agua que sea de buena calidad es agua potable, por supuesto, ya que eso lo ingerimos todo el tiempo, como nos hidratamos habitualmente. Está de más decir que nunca es mala inversión el agua potable o un filtro purificador de agua, lo que sea. Lo importante es tener agua de buena calidad, con eso empezamos. Y vamos a empezar con quizá lo más importante. Yo aquí tengo sal. Sal, no sal fina, cloruro de sodio, sino sal marina, también, como siempre te digo, que sea de buena calidad. La sal marina puede ser también sal del Himalaya, sal de roca, cualquier sal que sea de buena calidad, que no esté intoxicada y que no esté refinada. Esto es importante. La sal, cuando la refinamos, pierde muchos de los valores que tienen naturalmente. La sal marina y otras sales también, como la sal del Himalaya o cualquier sal de roca, tiene todos los oligoelementos que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo, los líquidos del cuerpo son exactamente igual que el agua del mar, tiene los mismos elementos químicos dentro. Entonces, una de las maneras de remineralizar nuestro cuerpo es agregarle sal marina o sal de roca del Himalaya, que es lo que se recomienda habitualmente también, pero hay gente que no le gusta la sal de roca del Himalaya. Nada de lo que digo aquí es absoluto. Entonces, fíjate que podés también ver qué de todo lo que consumimos o que yo propongo aquí lo podés reemplazar por lo que más te guste. Entonces, en 1 litro de agua meto 1 gramo, que es esta medida, de sal marina o del Himalaya. Bien, eso en principio es uno de los elementos. Para mí el más importante, si no queremos meter nada, una manera de consumir sales de buena calidad es una buena sal de buena calidad. Recuerda, el cloruro de sodio, la sal fina, es veneno. Un exceso de cloruro de sodio desarmoniza todo el cuerpo, pero la sal
de mar o la sal de roca, es una sal que te va a remineralizar. Es un concepto muy importante, no es lo mismo cualquier sal, y lo que hay que tratar de no consumir para nada es la sal fina, la sal que es puro cloruro de sodio, que son dos cosas distintas. Esta sal tiene sodio, pero en las proporciones justas para que tu cuerpo lo asimile bien, porque necesitamos el sodio. Entonces no se puede vivir sin sodio, hay que incorporarlo, y de esta manera lo incorporamos en su justa medida. Algo que te va a ayudar, y en este caso también hay que ser cautos, es la tierra de diatomea. Yo utilizo los productos de Natural Way, porque estoy ahora en Argentina. Si estuviera en otra parte del mundo probablemente utilizaría otros. Yo he conseguido una buena calidad de productos y confianza con esta marca que es Natural Way, que por supuesto se puede adquirir a través de las redes sociales, de internet o como quieras, o de Mercado Libre. Pero por supuesto, si estás en otra parte del mundo, puedes buscar tierra de diatomeas para consumo humano y vas a tener ahí las proporciones correctas para su ingesta diaria. Habitualmente también se recomienda que sea 1 gramo por día, y eso también le vamos a incorporar. Entonces, yo lo tengo este envase, que es el envase en el que viene. También viene con una medida que es de 1 gramo, y entonces le meto 1 gramo de tierra de diatomeas. ¿Qué son las tierras de diatomeas? Esto lo vamos mezclando aquí. La tierra de diatomeas es en su mayor cantidad silicio. Es una roca sedimentaria que está formada por microfósiles de diatomeas. Las diatomeas son unas algas acuáticas unicelulares que secretan un esqueleto silicio llamado frústula. Esta frústula, que se ha ido sedimentando, se ha ido solidificando y se ha hecho una tierra, eran algas y se ha transformado en puro silicio. Entonces el consumo humano, controlado y moderado, como decía, favorece, ayudando principalmente a los riñones a eliminar de forma natural materiales pesados y toxinas acumuladas en nuestro cuerpo, limpiándolo por dentro de restos químicos, de acumulación de aluminio, pesticidas, antibióticos, que pueden estar poniendo una zancadilla a nuestra buena salud. ¿Cuáles son las funciones de silicio en el cuerpo? Bueno, interviene en la conformación del colágeno y los huesos. Se utiliza silicio como suplementación para problemas articulares y problemas de huesos, como la osteoporosis. También como la piel, ya que vemos que al consumir silicio, todo lo que sea activación de nuestra piel tendrá una nueva vida, ¿no? Así que la tierra de diatomeas te aporta eso, pero especialmente trabaja en eso, en las articulaciones, en los huesos y en algunas otras funciones que tienen que ver también con este elemento que es el silicio, que es mucho más sutil para nuestro cuerpo en esta época donde hay cambios profundos desde el punto de vista vibracional, y el silicio juega un papel fundamental para nuestra elevación también de la vibración. Así que entonces tierra de diatomeas, silicio y también sal marina o sal de roca o sal rosada del Himalaya. ¿Qué más le agrego yo a esta poción que voy tomando habitualmente? Bien, hace poquito le comencé a agregar también una rama de romero que recién fui a cortar a la planta. Tengo una planta enorme de romero, pero también se puede comprar el romero y meterlo en el agua. Un ramito puede ser una cucharada, una cantidad. Esto lo vas a tirar cuando lo termines de usar, por lo tanto un poco. El romero le entrega una gran cantidad de elementos al agua porque es muy rico en aceites. Entonces, si uno nada más con tocar una rama ya le queda el olor, quiere decir que parte del romero se quedó. Y entonces, cuando lo metemos en el agua y lo dejamos reposar un poco, el romero le va a entregar propiedades al agua. Vas a ver cómo el agua toma sabor al romero, y eso quiere decir entonces que los elementos del romero están pasando al agua rápidamente, no hay que hacer demasiado. Un aceite de romero, por ejemplo, con muy poco romero y dejándolo macerar, se hace muy potente. Así que en el agua, con que tenga un poco, ¿es lo mismo tomarlo que no tomarlo? No. Está bueno que tenga el romero, que tenga sabor a romero, porque le está aportando entonces todos esos elementos que son necesarios. ¿Y qué le aporta el romero en sí mismo a este agua? Bueno, lo que le aporta son electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son minerales presentes en la sangre del cuerpo y en otros líquidos también, que llevan una carga eléctrica.
Los electrolitos afectan cómo funciona el cuerpo en muchas maneras, incluso la cantidad de agua en el cuerpo y la acidez de la sangre o el pH. ¿Qué producen electrolitos en el cuerpo? En general, todas las verduras son ricas en electrolitos o producen cantidad de electrolitos, pero especialmente las nueces y en gran parte las semillas, pero también la manzana, el maíz, la zanahoria, las judías o porotos, la remolacha, etc. La carga eléctrica, los electrolitos en el cuerpo hacen que el funcionamiento de las células y todo lo que es la comunicación neuronal, celular, etc., se ven revitalizadas. Por lo tanto, ponerle romero a este agua para la salud es muy importante, porque además de que yo consuma más o menos verduras, voy a tener este aporte de tanta concentración al agua para que mi cuerpo, cuando lo absorba, esos electrolitos vayan a donde tienen que ir y revivan partes de mi cuerpo que necesiten revivir, mejorar, sumado a los oligoelementos que ya le aporté con la sal y al silicio que le puse con la tierra de diatomeas, tenemos allí una reactivación del cuerpo y cómo van a ir estas pequeñas partículas hacia los huesos, hacia donde estemos, a las articulaciones, a cada parte del cuerpo, actuando también sobre la limpieza de los riñones, sobre el fortalecimiento de los riñones, la purificación del hígado, de todo el organismo. Así que por ahí vamos. Y el último elemento que yo le agrego, que lo podríamos tomar también a lo largo del día de distintas maneras, es el zinc. El zinc, que yo lo tengo aquí en forma de gluconato de zinc, también de la marca Natural Way, como dije, pero insisto, lo podés consumir de la marca que encuentres y en el formato. Yo tengo gluconato de zinc, pero puede ser en otras formas el zinc. Hay que incorporar unos 10 miligramos de zinc al día al cuerpo y yo le agrego esta cucharita de zinc que ya viene con esa proporción de 10 miligramos, viene preparada ya la medida, entonces yo le pongo eso que es lo que necesito más o menos para tener cubierta la cantidad de zinc. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos y puede ser también que el zinc lo incorpores de otras maneras, porque se puede incorporar de otras maneras, por supuesto, de manera natural. ¿Para qué sirve el zinc? Bueno, el zinc está presente en las células en todo el cuerpo y ayuda al sistema inmunitario a luchar contra las bacterias y los virus que lo atacan, o sea, fortalece el sistema inmunitario. El cuerpo también usa el zinc para producir ADN, el material genético de las células y de las proteínas, por lo tanto es muy importante el consumo de zinc. En el cerebro participa en la síntesis y la liberación de neurotransmisores, que son las moléculas encargadas de transferir la información de una neurona a otra. Además, el zinc activa la producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, y en consecuencia tiene un efecto positivo sobre la libido. El zinc es un elemento importante en la composición química del líquido prostático y juega un papel fundamental en la inmunología de los fenómenos infecciosos y neoplásticos. La deficiencia de testosterona tiene efectos igual de dramáticos en mujeres que en hombres. Baja la libido, aumenta la depresión y hace que ganemos peso. Forma parte del equilibrio estrógenos-testosterona que es fundamental mantener. Por lo tanto, es muy importante el consumo de zinc también. Ahora te voy a decir qué elementos naturales contienen zinc si lo querés consumir a través de alimentos, pero es muy importante tener en cuenta esto. La testosterona tiene un elemento de salud que es importante, toda la parte reproductiva, pero también a nivel cerebral. Entonces el zinc funciona en ambos extremos de nuestro cuerpo, creando ese distintivo, esa característica propia del hombre, que es la producción de testosterona. Y en el caso de las mujeres, lo que la mujer va a producir en cambio de la testosterona es estrógenos. Los estrógenos también tienen una característica típica en la mujer a nivel glandular y todo lo que hace que la mujer sea mujer a nivel físico. Estoy hablando de física, estoy hablando de biología. Entonces, si la mujer tiene exceso de estrógeno, va a tener problemas, va a tener depresión, va a tener sobrepeso, va a tener un montón de problemas de lentitud de metabolismo, va a estar intoxicada. Si el hombre tiene problemas, exceso de testosterona, tendrá
a lo mejor problemas de conductas desde el punto de vista de lo que la sociedad requiere que seamos hoy los hombres, caída de cabello, etc. Pero si tenemos falta de eso, vamos a irnos para el otro lado y nos vamos a enfermar, porque cuando baja la testosterona suben los estrógenos. Y cuando suben los estrógenos baja la testosterona y viceversa, en el hombre y en la mujer. Entonces, la testosterona no hay que combatirla, aunque hay una cuestión cultural con que hay que combatir la testosterona y cuidado con eso porque hay muchas hormonas que atacan la testosterona, eso produce después tumores, problemas en los órganos genitales y también problemas a nivel cerebral neuronal. Entonces, el zinc actúa sobre todo eso, tanto para mujeres como para hombres, es lo mismo. No es que hay que disminuir la testosterona en los hombres y subir los estrógenos en la mujer, porque ambas cosas son malas. Entonces hay que mantener en los hombres la testosterona a nivel adecuado y en las mujeres también los estrógenos, pero también los estrógenos a nivel masculino y la testosterona a nivel femenino. Este equilibrio estrógenos-testosterona se regulan bastante con el zinc y otras muchas cosas. Pero si tenemos una vida más o menos activa, depende de la edad que tengamos también, hacemos ejercicio e incorporamos conscientemente zinc, es posible que evitemos problemas de próstata en los hombres, por ejemplo, también a nivel genital o del aparato reproductivo en las mujeres. Así que el zinc en ese sentido es muy importante. Y también a nivel cerebro, porque actúa en la comunicación neuronal. Así que el zinc está bueno, hay que tomar unos 10 miligramos y las fuentes de producción natural de zinc las vas a encontrar especialmente desde el punto de vista animal vas a tener las ostras, que es lo que más zinc tiene, pero también, por ejemplo, en el caso de los vegetales, en las semillas de calabaza o el salvado de trigo. También el hígado de cerdo, en el caso de los animales, los piñones, en el caso de los vegetales, huevos de gallina, albahaca, centollo, semillas de sésamo, queso parmesano y pipas de girasol. En el caso de los animales y vegetales vas a tener como máximo aporte las ostras y el hígado de cerdo, y en el caso de los vegetales las semillas de zapallo y el salvado de trigo. Como siempre digo, con todo hay que tener cuidado, hay que leer, hay que informarse, hay que preguntar. Yo te estoy dando una información bastante genérica, pero agregando 10 miligramos de zinc a este agua, 1 gramo de sal rosa del Himalaya, sal de roca o sal marina de buena calidad, 1 gramo de tierra de diatomeas y una rama de romero, vas a tener todo esto que yo te comenté recién como una prevención y una remineralización del cuerpo a través de un agua filtrada que se puede hacer todos los días. Esto todos los días, más el agua que tomes, más las infusiones que te hagas o lo que sea, ya aquí tenés 1 litro de agua, pero con todos los minerales que te van a ayudar a tener los huesos sanos, a prevenir problemas del aparato reproductor, a estar despierto, a no tener sobrepeso. O sea, no es mágica, hay que hacer muchas otras cosas. Pero la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es que si lo hacemos, tenemos este agua especial para la salud disponible, oligoelementos disponibles en el cuerpo para ayudar a nuestras articulaciones, a nuestra salud física, en muchísimos aspectos muy profundos que espero pruebes para ver si conseguimos siempre mejorar un poco la salud. Todos los comentarios que tengas, preguntas, consultas que quieras hacer con respecto a esto o, como te dije antes, a otro tipo de preparados que podemos hacer en base a proteínas y otras cosas como, por ejemplo, la vitamina C o el magnesio, que también son importantes y yo lo consumo a diario, escríbelo aquí debajo y vamos a hacer un video especial para compartir igual, de esta manera, esta información que espero te sea de utilidad. Como dije al comienzo, suscríbete, que los suscriptores del canal tienen esa posibilidad de hacer una clase gratis cada tanto. Hay que activar las notificaciones para saber que la clase va a estar disponible. Y por supuesto, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo en tus redes sociales con tus amigos si ves que a alguien le puede servir, a tu mamá, a tu papá, que puedan cambiar algunas cositas de su estilo de vida. Dale me gusta, que no te cuesta nada y a mí me ayuda a llegar a más gente para que esta información al final cierre el círculo y podamos aportar así algo a la sociedad que hacemos a partir de estos videos de entrega gratuita en este canal Yoga Sin Fronteras. Gracias, nos vemos, nos encontramos en el próximo video.